Durante 8 años, Valeria Robles había construido su vida alrededor de Ricardo, su esposo y socio. Juntos habían levantado Valeria Studio de Belleza. Un salón que nació como un pequeño local en la colonia Roma y se transformó, con el tiempo, en uno de los espacios más exclusivos de la Ciudad de México. Para ella no era solo un negocio, sino la materialización de un sueño compartido. El símbolo del amor y del esfuerzo que los había unido desde que tenían poco más de 20 años. Las mañanas de Valeria solían comenzar con el aroma del café y el sonido de los secadores encendiéndose en el salón. Saludaba a cada estilista por su nombre. Sonreía ante los clientes habituales y vigilaba cada detalle. Las flores frescas en la recepción, el brillo de los espejos, la música suave de fondo. Era perfeccionista, pero también generosa. Creía que un negocio se sostenía no solo con talento, sino con humanidad. Ricardo, en cambio, se ocupaba de las relaciones públicas. Tenía carisma. Sabía hablar con la prensa y encantaba a las clientas más exigentes. A ojos de todos, eran una pareja perfecta, bellos, elegantes, exitosos. La gente decía que eran el reflejo del matrimonio moderno, socios en la vida y en el trabajo. Y Valeria lo creía, hasta esa noche de diciembre. El salón celebraba su fiesta navideña en un salón de eventos del centro. Valeria había planeado cada detalle con semanas de antelación. Quería agradecer el esfuerzo de su equipo. Cerrar el año con alegría. La música sonaba vibrante, las luces cálidas se reflejaban en las copas de cristal, y la gente reía entre brindis y abrazos. Ella llevaba un vestido negro de satén que resaltaba la elegancia sobria que siempre la caracterizaba. Había recogido su cabello en un moño bajo y llevaba unos pendientes de perlas que su madre le regaló el día de su boda. Caminaba entre los invitados, saludando, riendo, escuchando anécdotas, cuidando que nadie se sintiera fuera de lugar. Ricardo estaba a su lado, impecable en su traje oscuro, atendiendo a los empleados, levantando copas, disfrutando de las miradas. Valeria lo observó con una sonrisa. Durante un instante sintió orgullo. 8 años no habían sido fáciles, pero ahí estaban, juntos, frente a un equipo que los admiraba. Creyó ver en él al mismo hombre que un día le prometió que siempre serían un equipo. El reloj marcó las 10. La música cambió a un ritmo más suave y ella decidió brindar una vez más. Caminó hasta la barra. Pidió 2 copas de champaña y esperó mientras el bartender servía el burbujeante dorado. El murmullo de la sala se mezclaba con los acordes de un saxofón. Cuando tomó las 2 copas, las burbujas ascendiendo como promesa, respiró hondo. Desde lejos buscó a Ricardo entre la multitud. Su sonrisa era tranquila, satisfecha. No podía imaginar que en los siguientes minutos todo aquello, el salón, el matrimonio, la certeza de una vida construida a base de amor y esfuerzo, se derrumbaría con un solo gesto. Con paso elegante. Valeria se apartó de la barra y avanzó entre la gente, las luces reflejándose en el cristal de las copas. En su mente pensaba en el brindis que compartiría con su esposo, sin sospechar que estaba a punto de mirar algo que partiría su mundo en silencio. Cuando Valeria atravesó el salón con las 2 copas de champaña en las manos, el ambiente seguía siendo una mezcla de risas, música y luces doradas. El saxofón sonaba con elegancia, y el murmullo de las conversaciones se confundía con el tintinear de las copas. Buscaba a Ricardo entre los grupos que bailaban o conversaban cerca del árbol de Navidad. Lo encontró a unos metros de la pista. Pero lo que vio la dejó sin aire. Bajo el resplandor cálido de las lámparas, su esposo estaba besando a una de las jóvenes estilistas del salón. La muchacha, apenas en sus 20s, tenía las manos sobre el pecho de Ricardo y los ojos cerrados, entregada. Él no se apartaba. Al contrario, la sostenía por la cintura, sonriente, disfrutando del momento como si no existiera el mundo alrededor. El ruido del lugar se desvaneció. Valeria sintió que todo se volvía lento, como si el aire se hubiera vuelto líquido. El cristal de las copas tembló en sus manos. Nadie habló, pero varias miradas se giraron hacia ella, empleados, clientes, amigos. Una ola de murmullos cruzó el salón. Algunos fingieron no ver, otros se apartaron incómodos. Ricardo no volteó a mirarla. Ni una vez.
Continuó allí, riendo. Con la insolencia de quien sabe que puede romper algo y aún así seguir posando para las cámaras. Valeria apoyó las copas sobre la mesa más cercana. El sonido del cristal al chocar fue tan suave como el golpe de su corazón al romperse. En su garganta no había palabras. Solo una sensación hueca que subía como una ola amarga. Tomó aire, se enderezó y, sin una sola palabra, cruzó el salón. Los tacones resonaron sobre el piso de mármol mientras las luces parpadeaban como si el mundo entero la observara marcharse. Al salir, el aire frío de diciembre la golpeó con fuerza. En la Ciudad de México, el invierno no era de nieve, pero esa noche el viento tenía filo de cuchillo. Las calles del centro estaban casi vacías, los faroles iluminaban la neblina, y las luces de los autos se difuminaban en el pavimento húmedo. Valeria caminó sin rumbo, los ojos ardiendo. La humillación se mezclaba con el frío, con la rabia, con un dolor que no encontraba nombre. Cruzó la esquina, dobló por una calle lateral. Y entonces lo vio, un hombre desplomado junto a la puerta de servicio del club, con la camisa arrugada y una mancha de sangre seca en el labio. 2 guardias discutían cerca de él. «Está respirando», dijo uno, encogiéndose de hombros. «Déjalo ahí, no es nuestro problema», respondió el otro. El hombre intentó incorporarse. Pero el cuerpo no le respondía. Tenía el cabello revuelto, la barba de varios días y una mirada vidriosa, perdida entre la confusión y la tristeza. Por un instante, Valeria reconoció en esos ojos algo que la detuvo, la misma soledad que ella llevaba por dentro. Sin pensarlo, dio un paso al frente. «Está conmigo», dijo con voz firme. Los guardias se miraron entre sí, dudando. «¿Segura, señora?» «Sí. Está conmigo». Y en ese momento, sin saber por qué, Valeria extendió la mano. El hombre trató de levantarse, ella lo sostuvo del brazo. Los dos tambaleaban, como si se sostuvieran mutuamente en medio del derrumbe de sus vidas. El viento sopló, levantando su cabello, y mientras se alejaban de la entrada, Valeria sintió que algo en su interior, una mezcla de furia, tristeza y compasión, acababa de cambiar para siempre. El hombre apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo se inclinaba hacia un lado, y cada vez que intentaba hablar, las palabras se perdían entre murmullos incoherentes. Valeria lo sostuvo por el brazo, sintiendo el peso de su cuerpo contra el suyo. Los guardias observaron la escena con desinterés. Uno de ellos incluso encendió un cigarro, convencido de que aquella mujer elegante había perdido la cabeza. Pero Valeria no los miró, su atención estaba fija en los ojos del desconocido. Eran ojos color miel, enrojecidos por el alcohol y el cansancio, pero con una claridad extraña, como si detrás del desorden hubiera algo profundo, algo roto. Durante un instante, se vieron mutuamente en silencio, y Valeria se reconoció en esa mirada. La misma pérdida, el mismo vacío. «Está conmigo», repitió, más despacio esta vez, como si lo dijera también para convencerse a sí misma. El hombre intentó hablar, pero apenas logró un hilo de voz. «¿Por qué?», murmuró. «No hables», respondió ella. «Solo camina». Con un esfuerzo torpe, lo ayudó a llegar hasta la banqueta. Un taxi pasaba lentamente por la calle y Valeria levantó la mano. El chofer dudó al ver al hombre tambaleante, pero la expresión decidida de ella no dejó espacio para preguntas. Abrió la puerta trasera y, con paciencia, lo ayudó a sentarse. El desconocido recitó con voz pastosa una dirección que Valeria apenas alcanzó a entender. Sin pensarlo, repitió la dirección al conductor. La puerta se cerró y el coche arrancó. Durante el trayecto, el silencio era denso. Solo el sonido del motor y la respiración irregular de él llenaban el espacio. Afuera, la ciudad seguía viva, las luces de los bares, el murmullo lejano del tráfico, el reflejo intermitente de los semáforos. Pero dentro del taxi, el mundo parecía suspendido. Valeria miraba por la ventana. Su propio reflejo le devolvía una imagen que no reconocía, el maquillaje corrido, los ojos hinchados, el cabello revuelto. El eco de la traición seguía retumbando en su pecho. Ricardo besando a otra mujer, las miradas de todos, el silencio humillante, y ahora, ella, ayudando a un extraño. El hombre se recostó contra la ventana,
Su respiración empañó el cristal. En cada exhalación, el vidrio se cubría de un velo de vapor que desaparecía al instante, como si imitara la fugacidad de sus vidas. Valeria lo observó, y por primera vez desde que salió de la fiesta, su mente se vació. No había rabia ni tristeza. Solo una especie de calma irracional, una tregua momentánea en medio del caos. El taxi se detuvo frente a un edificio antiguo de ladrillos oscuros. El chofer anunció el monto. Y Valeria pagó sin mirar la cifra. Ayudó al hombre a bajar. Él señaló débilmente hacia la puerta principal. Las luces del pasillo estaban encendidas. Subieron los escalones con dificultad, hasta llegar al primer piso. Cuando finalmente se detuvieron frente a una puerta, Valeria soltó el aire contenido. Lo observó un segundo más. Apoyado contra el marco, los ojos medio cerrados. No sabía su nombre, ni por qué lo había seguido hasta allí. Todo lo que sabía era que, por primera vez en esa noche interminable, no sentía el peso de la humillación, solo una extraña necesidad de no dejarlo solo. Y mientras buscaba las llaves en su chaqueta, una pregunta silenciosa cruzó su mente. ¿Por qué estaba ayudando a un hombre que no conocía, cuando ella misma se sentía tan perdida? El interior del departamento era sorprendentemente ordenado. Valeria había esperado encontrar el caos de un hombre borracho, botellas vacías, ropa tirada, olor a tabaco. Pero no. El pequeño espacio estaba impecable. Una biblioteca cubría casi toda una pared, los libros alineados por tamaño y color. En la mesa del comedor descansaban un par de revistas médicas y una taza de café olvidada. El aire olía a jabón y a café frío. Gabriel, porque así lo llamaría más tarde, se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Parecía avergonzado de su propio estado. Ella lo observó sin decir palabra, aún sin entender por qué lo había llevado hasta allí. Quizá porque necesitaba sentirse útil, o porque, en medio de su propio derrumbe, había reconocido en él a alguien igual de roto. Gracias, balbuceó él, con la voz ronca. Valeria negó con la cabeza. No me lo agradezcas, susurró. Solo descansa. El silencio llenó el lugar. Afuera, el ruido lejano de la ciudad se filtraba apenas por las ventanas. Gabriel desapareció unos minutos en el baño. Valeria se quedó de pie, mirando alrededor, con el abrigo todavía puesto. Sentía el corazón latiendo rápido, como si el cuerpo aún no comprendiera que estaba a salvo del escándalo que había dejado atrás. Cuando él regresó, su rostro estaba limpio, el cabello húmedo y la mirada más clara. Vestía una camiseta simple y unos pantalones de descanso. Había perdido ese aire de abandono, aunque en sus ojos persistía una tristeza profunda. Debo parecer un desastre, murmuró. Valeria lo miró y, por un segundo, su propia voz se quebró. No, todos tenemos noches así. Ninguno de los dos supo cómo ocurrió. No hubo palabras, ni promesas. Solo una cercanía inevitable, como dos astillas de un mismo naufragio que se reconocen en el mar. Gabriel dio un paso hacia ella. Valeria no retrocedió. Cuando sus manos se tocaron, no fue deseo lo que los unió, sino la necesidad desesperada de callar el dolor. El beso llegó despacio, casi con timidez. Los labios se buscaron como si temieran romperse. No hubo prisa, ni fuego, solo una ternura triste, hecha de cansancio y vacío. Se abrazaron, torpes, y se dejaron caer sobre el sofá. Ninguno habló. Los movimientos fueron lentos, frágiles, cargados de un silencio que decía más que cualquier palabra. Cuando la madrugada los alcanzó, Valeria permaneció despierta, mirando el techo. Sentía el peso del cuerpo de Gabriel a su lado, el sonido de su respiración, el eco de su propia decisión. No había amor ni consuelo, solo una tregua momentánea. Cerró los ojos, sin saber si quería llorar o dormir. Al amanecer, el aroma a café la despertó. Gabriel estaba en la cocina, con el cabello revuelto y una taza en la mano. Sonrió apenas al verla. «Buenos días», dijo con voz baja. Valeria se incorporó despacio. «No debí quedarme», murmuró. Él asintió, sin insistir. «A veces uno solo necesita no estar solo», respondió. Ella tomó su bolso, evitando su mirada.
Abrió la puerta con manos temblorosas. La luz de la mañana entró como una bofetada, clara y fría. Dio un paso al frente y respiró hondo. La ciudad despertaba, indiferente, mientras ella sentía que acababa de cruzar una línea invisible. El sol iluminó su rostro y por primera vez en muchas horas, Valeria se vio tal como era, una mujer perdida entre la culpa y la confusión. Intentando convencerse de que aquella noche había sido solo eso, una noche. Y sin mirar atrás, comenzó a caminar, dejando el aroma del café y el silencio de un desconocido detrás de ella. Ricardo llegó a casa al día siguiente con un ramo de rosas rojas envuelto en papel dorado. Lo dejó sobre la mesa del comedor y la miró con una sonrisa ensayada, como si nada hubiera ocurrido. «Pensé que te gustaría empezar el día con flores», dijo, acercándose a besarla en la mejilla. Valeria lo dejó hacer. No dijo nada. El aroma de las rosas le resultó empalagoso, casi irónico. En otra época habría sentido ternura. Ahora, solo percibía artificio. Ricardo siguió hablando, como si su silencio no existiera. Anoche bebí demasiado, fue un malentendido. Ya sabes cómo son las fiestas, la gente exagera. Ella asintió, sin mirarlo. Ni una palabra sobre el beso, sobre la joven empleada, sobre las miradas de todo el personal. Nada. Su voz sonaba tan natural que por un instante Valeria se preguntó si él realmente creía su propia mentira. Esa tarde la llevó a cenar a un restaurante elegante en Polanco. La mesa estaba llena de velas, el vino recién servido, la música suave. Todo parecía diseñado para borrar el recuerdo de la vergüenza pública. Ricardo hablaba sin parar, sobre el negocio, sobre un nuevo proyecto, sobre viajes que podrían hacer juntos. Y, entre un sorbo de vino y otro, soltó una frase que le heló la sangre. He estado pensando, tal vez ya sea hora de tener un hijo. Valeria alzó la mirada. En 8 años de matrimonio, él siempre había evitado el tema. Aún no es momento, el salón necesita estabilidad, no quiero que te desgastes. Ahora. De pronto, lo proponía como si fuera una idea romántica. Ella sonrió débilmente, un gesto vacío. Sí, tal vez, susurró. Pero por dentro, algo se quebraba. Su mente volvió, como un eco inevitable, a aquella noche con Gabriel. El cuerpo ajeno, el silencio compartido, la culpa que desde entonces la perseguía como una sombra. En cada movimiento de Ricardo, en cada palabra suya, sentía el contraste entre la falsedad de su marido y la autenticidad confusa de aquel extraño. Durante el postre, Ricardo tomó su mano. Quiero que volvamos a ser como antes, dijo con voz suave. Prometo que cambiaré. Valeria lo miró fijamente. En sus ojos no había enojo, solo cansancio. Asintió otra vez, mecánicamente. Sabía que él no cambiaría, y sabía también que ella tampoco podía volver a ser la misma. De regreso en casa, Ricardo la abrazó por la espalda. Ella permaneció inmóvil, observando su reflejo en el espejo del tocador. Sonreía por costumbre, pero su mirada no le devolvía una esposa enamorada, sino una mujer atrapada en una obra mal ensayada. Cuando él se durmió, Valeria permaneció despierta, mirando el techo. La culpa era un peso silencioso que la aplastaba. Se tocó los labios, recordando el sabor amargo del café en el apartamento de Gabriel, y por primera vez se permitió admitirlo, no sabía qué dolía más. La traición de Ricardo o la suya propia. El amanecer llegó lento, filtrándose por las cortinas. Valeria cerró los ojos y pensó que el silencio podía ser más ruidoso que cualquier grito. El amanecer llegó gris, con un frío que calaba los huesos. Valeria se despertó con un malestar extraño, un nudo en el estómago que no se disipaba. Se sentó en la cama, respirando con dificultad. Y una punzada de miedo la atravesó cuando hizo memoria. Contó los días, las semanas, su ciclo no había llegado. El aire pareció desaparecer. Bajó de la cama, casi tambaleando. Y se vistió con lo primero que encontró. En el espejo del baño, su reflejo le devolvió una imagen pálida, con los ojos hundidos por noches sin sueño. No puede ser, murmuró, aunque en el fondo ya lo sabía. Caminó hasta una farmacia cercana, con la bufanda cubriéndole el rostro. La ciudad comenzaba a despertar.
El sonido de los motores, los vendedores abriendo cortinas metálicas, el vapor de los puestos de café ascendiendo hacia el cielo nublado. Valeria compró la prueba sin mirar al dependiente y regresó a casa con el corazón acelerado. En el baño, siguió las instrucciones paso a paso, con manos temblorosas. Colocó el test sobre el lavabo y esperó. Fueron solo unos segundos, pero se sintieron eternos. Cuando alzó la vista, 2 líneas azules brillaban nítidas sobre el plástico. Positivo. El mundo se detuvo. El silencio se volvió absoluto. Su mente giraba en círculos. ¿Y si era de Ricardo? ¿Y si era de Gabriel? Se sentó en el borde de la bañera, abrazándose a sí misma, intentando respirar. Las lágrimas le nublaron la vista. Todo lo que había tratado de enterrar bajo el silencio regresó con fuerza. El beso prohibido, la traición, la culpa. Y ahora, una vida creciendo dentro de ella. Durante horas caminó por el departamento sin rumbo, repitiéndose que no podía hacerlo, que no estaba preparada, que esto solo complicaría más el desastre. Al caer la tarde, tomó una decisión. Llamó a una clínica privada y pidió una cita. Su voz sonaba extrañamente serena cuando dijo: «Quiero terminar un embarazo». A la mañana siguiente. Salió temprano. El cielo de Ciudad de México amanecía envuelto en una neblina espesa, los autos tocaban bocina impacientes y el aire olía a mezcla de gasolina y café. Valeria caminó entre la multitud como una sombra, con la bufanda apretada al cuello. Cada paso era una batalla interna. «Es lo mejor», se repetía. «No hay otra salida». Cuando llegó a la clínica, el ambiente era aséptico, casi demasiado limpio. Una enfermera la recibió con voz amable y le pidió llenar un formulario. Valeria lo hizo sin leer. La condujeron a una sala pequeña, de paredes azul pálido, donde debía esperar al médico. El reloj marcaba las 9 en punto cuando la puerta se abrió. «Buenos días, señora Robles», dijo una voz familiar. Valeria levantó la mirada, y el corazón se le detuvo. Frente a ella, con bata blanca y expresión serena, estaba el doctor Gabriel Mendoza. Por un momento, ninguno habló. Solo se escuchaba el leve tic-tac del reloj. Gabriel fue el primero en romper el silencio. «No imaginaba verla aquí», dijo con suavidad. «Yo tampoco», respondió ella, casi sin voz. Él se sentó frente a ella, con una mezcla de sorpresa y comprensión en los ojos. «¿Está segura de lo que quiere hacer?», preguntó con calma. Valeria desvió la mirada. «No tengo opción. No puedo criar un hijo que no sé de quién es». Gabriel entrelazó las manos sobre el escritorio. «El miedo es un consejero cruel, Valeria. Lo sé por experiencia. Usted no está aquí porque no quiera a ese niño, está aquí porque teme estar sola». Ella lo miró, con lágrimas conteniéndose al borde. «No entiendes. Mi esposo me traicionó. Mi vida se derrumbó, y yo cometí un error». «No», interrumpió él con voz firme. «Fuiste humana. Todos lo somos. Pero ese error puede convertirse en algo distinto si decides desde el amor, no desde el miedo». Las palabras la atravesaron. Valeria bajó la cabeza, sus hombros temblaron. Gabriel esperó, sin presionarla. Finalmente, ella se levantó. «No puedo hacerlo», susurró. Gabriel asintió, con una sonrisa leve y triste. «Entonces vete a casa. Tómate tu tiempo. La vida ya tomó una decisión por ti, y tú solo tienes que tener el valor de seguirla». Valeria salió del consultorio con el corazón en llamas. Afuera. La lluvia caía fina, disolviendo la neblina. Caminó sin paraguas, dejando que las gotas le lavaran el rostro. Entre lágrimas y agua, comprendió que no todo estaba perdido. No sabía cómo lo haría, ni qué diría Ricardo, pero lo había decidido. El hijo viviría. Y, aunque el mundo se derrumbara otra vez, no volvería a elegir desde el miedo. El día amaneció silencioso cuando Valeria tomó la decisión definitiva. En la mesa del comedor. Extendió los documentos que su abogada le había enviado, el traspaso de su parte del salón de belleza, la renuncia a la sociedad con Ricardo. El lugar que habían construido juntos durante 8 años, el símbolo de su esfuerzo y de su amor, ahora quedaría atrás.
Firmó sin temblar. Era como cerrar una puerta que ya no conducía a nada. 2 días después, dejó las llaves sobre el escritorio de la gerente y salió del edificio sin mirar atrás. El aire fresco de Ciudad de México le golpeó el rostro como un recordatorio. Había sobrevivido. Con los ahorros que le quedaban, alquiló un pequeño departamento en Puebla. No era lujoso, pero tenía un balcón con vista a la calle empedrada y un silencio que le resultaba nuevo, casi desconocido. Esa noche durmió por primera vez sin miedo a despertar junto a una mentira. Pasaron 3 días antes de que Ricardo la encontrara. Tocó la puerta con fuerza, insistente. Cuando Valeria abrió, lo vio de pie, sosteniendo un ramo de lirios blancos. Sus ojos estaban rojos, su voz más suave de lo habitual. «Por favor, Valeria. Tenemos que hablar», dijo. Ella se hizo a un lado para dejarlo entrar. Ricardo caminó hasta el centro de la sala, mirando alrededor. Como si no entendiera cómo había llegado a ese punto. «No puedes simplemente desaparecer. Lo que pasó fue un error, un momento de debilidad. Yo te amo. Podemos arreglarlo». Valeria lo observó en silencio. Durante años, esas palabras habían sido su debilidad, su prisión. Pero ya no. «Ricardo», dijo despacio, «esto no tiene arreglo». Él dio un paso hacia ella, extendiendo el ramo. «Por favor. No tires todo por la borda». Entonces Valeria respiró hondo, buscando fuerzas. Y lo soltó con voz firme. «Estoy embarazada». Ricardo se quedó inmóvil. Por un segundo, el tiempo se congeló. Luego, el ramo cayó de sus manos, esparciendo pétalos blancos sobre el suelo. «¿Qué dijiste?», murmuró, incrédulo. «Que estoy embarazada», repitió ella, sin apartar la mirada. El silencio se volvió insoportable. Finalmente, él dio un paso atrás, su rostro deformado por la ira. «¿Y se supone que debo felicitarte?», escupió. «¿O preguntarte de quién es?». Valeria apretó las manos sobre su vientre. «No lo sé», dijo con serenidad. «Pero eso no cambia lo que siento». Ricardo soltó una carcajada amarga. «Así que este era tu castigo, ¿no? Acostarte con otro para hacerme daño». «Perfecto». Ella lo miró con calma. «No fue venganza, Ricardo. Fue consecuencia. Tú rompiste lo que éramos mucho antes de que yo lo hiciera». Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier grito. Ricardo dio un paso hacia ella. Los ojos llenos de furia, pero se detuvo al ver su mano posarse instintivamente sobre el abdomen. Por un instante, pareció entender. Bajó la mirada y murmuró con desprecio: «Te vas a arrepentir». «Tal vez», respondió ella con voz baja. «Pero por fin seré libre». Ricardo no dijo más. Dio media vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo que hizo vibrar los vidrios. Valeria se quedó de pie unos segundos, respirando con dificultad. Luego, sus piernas cedieron y cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran de miedo ni de culpa. Eran de alivio. Por primera vez en mucho tiempo. Lloraba no por lo perdido, sino por lo que empezaba a recuperar, su libertad. El invierno comenzaba a desvanecerse en Puebla cuando Valeria escuchó un suave golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Se secó las manos en una toalla y con cierta desconfianza, se acercó. Al abrir, el aire frío entró junto con una figura que reconoció de inmediato. Gabriel estaba allí, con un abrigo oscuro y una pequeña bolsa en la mano. La nieve ligera se había quedado atrapada en su cabello, y su mirada, aunque cansada, tenía una calma que le resultó familiar. «No sabía si debía venir», dijo él, con voz baja. «Pero tenía que asegurarme de que estabas bien». Valeria se quedó inmóvil por unos segundos, sin saber qué responder. No esperaba verlo, y sin embargo, su presencia no le provocó sorpresa, sino una extraña sensación de alivio. «Pasa», susurró finalmente. Gabriel entró despacio, observando el pequeño departamento. Sobre la mesa colocó una bolsa de tela, dentro había sopa casera, pan y fruta. «No tienes que hacer esto», murmuró ella. «Lo sé», contestó él, sonriendo apenas. «Pero quiero hacerlo».
Se quedaron en silencio, escuchando el leve zumbido del viento contra los ventanales. Era un silencio distinto al que había reinado entre ella y Ricardo. Este no dolía. Era sereno, casi cálido. Gabriel se acomodó frente a ella, y hablaron poco, lo justo, del clima, de su trabajo en el hospital. De cómo ella se adaptaba a la nueva ciudad. Cuando terminaron de comer, él se levantó sin pedir permiso y comenzó a lavar los platos. Valeria lo observó desde la mesa, sorprendida por la naturalidad de sus gestos, por la forma en que llenaba los espacios sin invadirlos. Por primera vez en mucho tiempo. Alguien estaba cerca sin exigirle nada. Las visitas comenzaron a repetirse. Algunos días traía flores del mercado, otros, pan fresco. A veces solo se sentaba con ella en silencio mientras ella leía o bordaba. No había declaraciones, ni promesas, ni expectativas. Solo presencia. Y esa constancia fue tejiendo entre ambos una paz discreta, casi imperceptible, pero firme. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas, Valeria sintió al bebé moverse por primera vez. Llevó la mano al vientre, sorprendida, y Gabriel, sentado frente a ella, la miró sonriendo. ¿Lo sentiste?, preguntó. Ella asintió, con los ojos brillantes. Hubo un largo silencio. Luego, Valeria lo miró directamente y le preguntó con voz temblorosa, ¿y si el niño no es tuyo? Gabriel sostuvo su mirada. Sin dudar un instante. Entonces lo cuidaré igual, respondió con serenidad. Porque no se trata de quien lo trajo al mundo, sino de quien decide quedarse. Las palabras se quedaron flotando en el aire, sencillas pero profundas. Valeria sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así antes, sin reproches, sin condiciones. Solo verdad. El sol de la tarde bañaba la habitación con una luz dorada. Valeria se recostó en el sillón, una mano sobre el abdomen. La otra descansando junto a la de Gabriel. No necesitaban más palabras. Afuera, el ruido de la ciudad parecía lejano, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Por primera vez en muchos meses, Valeria cerró los ojos y respiró en paz. La culpa se había desvanecido, el miedo también. Lo único que quedaba era una calma profunda. El presentimiento de que, a pesar de todo lo perdido, la vida empezaba a reconstruirse, dentro y fuera de ella. La tarde cayó gris sobre Puebla, con nubes bajas y un aire pesado que presagiaba tormenta. Valeria estaba en la cocina, preparando té, cuando escuchó los golpes en la puerta. No eran tímidos ni vacilantes. Eran duros, insistentes, casi violentos. Su corazón dio un vuelco. Gabriel, que había llegado hacía una hora para dejarle unas medicinas y quedarse un rato, la miró con inquietud. «Quédate atrás», dijo él en voz baja, acercándose a la puerta. Cuando Valeria abrió, Ricardo estaba allí. Traje oscuro, expresión tensa, los ojos cargados de rabia contenida. A su lado, un hombre mayor con portafolio y gesto impasible se presentó con voz seca: «Licenciado Ramírez, representante legal del señor Robles». Valeria se quedó inmóvil, con una mezcla de miedo y agotamiento. «¿Qué quieren?», preguntó con serenidad. El abogado abrió la carpeta y comenzó a hablar. «El señor Robles solicita una prueba de paternidad. Considera necesario determinar si el niño que espera es suyo. Además, exige una división justa de los bienes conyugales, incluyendo las ganancias pendientes del salón de belleza». Valeria respiró hondo. «Ya firmé mi renuncia y entregué mi parte», respondió. «No tengo nada más que darte». Ricardo la interrumpió, dando un paso al frente. «No vas a criar a un hijo mío ni de nadie más con mi dinero», gruñó. «Si ese niño lleva mi apellido, quiero pruebas». Gabriel, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, avanzó lentamente hasta colocarse a un lado de Valeria. Su presencia llenó el espacio, tranquila pero firme. «Creo que ya dijiste suficiente», dijo con voz serena. Ricardo lo miró con desprecio. «Así que tú eres el héroe, ¿eh? El buen samaritano. ¿Qué sabes tú de lo que significa ser padre?». Gabriel lo observó con una calma que contrastaba con la furia del otro. «Ser padre no es biología», respondió con voz baja, clara.
Es elección. Es quedarse cuando todo se derrumba. El silencio que siguió fue denso. Ricardo apretó los puños, los ojos encendidos de frustración. ¿Y tú crees que puedes reemplazarme? Escupió. No tengo que reemplazarte, contestó Gabriel. Tú mismo te borraste el día que elegiste traicionar lo que tenías. El abogado miró a Ricardo, incómodo. Señor Robles, quizás deberíamos. Cállese, gritó Ricardo, volviéndose hacia Valeria. Vas a arrepentirte. Te quedarás sola. Valeria lo sostuvo con la mirada, sin retroceder. Ya estuve sola, dijo con voz firme. Y sobreviví. Las palabras la liberaron de un peso invisible. Ricardo, derrotado por una calma que no entendía, tomó su portafolio y salió, empujando la puerta con violencia. El ruido del golpe resonó por todo el departamento, y luego, silencio. Valeria se quedó inmóvil, el cuerpo temblando. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. No de miedo, sino de agotamiento. Gabriel se acercó despacio y le puso una mano en el hombro. Ya no estás sola, murmuró. Ella cerró los ojos, dejando que esa frase la envolviera como un refugio. El viento de la tarde se coló por la ventana entreabierta, moviendo las cortinas suavemente. Por primera vez. El silencio no le pesó. Era un silencio distinto, el de alguien que, al fin, había ganado su propia voz. El amanecer se filtraba por las montañas de Puebla cuando los primeros gritos de dolor rompieron el silencio del hospital. Valeria apretaba las sábanas con las manos sudorosas. Los ojos cerrados, el rostro bañado en lágrimas y esfuerzo. Gabriel estaba a su lado, con el uniforme médico aún puesto, sosteniéndole la mano con fuerza. Respira conmigo. Susurraba. Así, Valeria, eso es, inhala y suelta. Ella obedecía, entre gemidos ahogados, sintiendo que cada contracción le arrancaba el alma. En los breves momentos de calma, buscaba la mirada de Gabriel. Él no apartaba los ojos de ella ni un segundo, transmitiéndole una serenidad que contrastaba con el caos de la sala. Las enfermeras se movían con rapidez, las máquinas pitaban, el aire olía a desinfectante y esperanza. Valeria gritó una vez más, un sonido que mezclaba dolor y vida. Y entonces, de pronto, el llanto de un bebé llenó la habitación. El tiempo pareció detenerse. La enfermera levantó a la pequeña, envuelta en una manta blanca. Una niña, anunció, sonriendo. Fuerte y sana. Valeria sollozó mientras la colocaban en su pecho. La piel cálida de la bebé se pegó a la suya, y una oleada de paz la recorrió. Sofía, susurró, acariciándole la mejilla diminuta. Te llamarás Sofía. Gabriel, con los ojos húmedos, se inclinó para mirarla. La bebé abrió los ojos por un instante, oscuros y profundos, y él sintió como algo se encendía dentro de él, una certeza tranquila. Sofía Mendoza Robles, dijo con voz suave. Bienvenida, pequeña. Durante unos minutos, el mundo entero se redujo a ellos tres. No había pasado, no había culpa. Solo ese instante perfecto donde la vida renacía. Horas después, cuando el sol se alzaba sobre la ciudad, un golpe suave interrumpió la calma. La enfermera entró con timidez. Señora Robles, hay alguien que insiste en verla. Valeria no necesitó preguntar quién era. Ricardo apareció en la puerta, sosteniendo una caja con ropita de bebé. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos. Solo quería verla, murmuró, avanzando con cautela. Valeria bajó la mirada hacia Sofía, que dormía en sus brazos. Ricardo se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper algo. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Ella asintió, mostrando apenas el rostro de la niña. Ricardo la miró largo rato, los labios temblando. Se parece a ti, dijo al fin. Aunque no lo sé. Luego levantó la vista, buscando una respuesta. Podríamos hacer una prueba, solo para estar seguros. Valeria lo observó en silencio, el cansancio pesándole en los ojos. No, respondió con voz tranquila. Ya tengo la certeza que necesito.
Ricardo apretó los labios. Su orgullo quiso responder, pero no encontró palabras. Depositó la caja sobre la silla y murmuró apenas un adiós. Cuando salió, el sonido de la puerta al cerrarse marcó el final de una historia que alguna vez fue amor. Fue la última vez que Valeria lo vio. Los meses siguientes transcurrieron con la serenidad de un nuevo comienzo. Gabriel abrió una pequeña clínica en el centro de Puebla, un espacio modesto, pero suyo, donde atendía a pacientes con la misma dedicación con que había acompañado a Valeria. Ella, por su parte, comenzó a vender productos de belleza en línea. Al principio, las ventas eran escasas, pero poco a poco el negocio creció. Cada paquete que preparaba llevaba consigo algo más que trabajo. Llevaba esperanza. Por las noches, cuando Sofía dormía, Gabriel solía quedarse en el sofá, con un libro en las manos y una sonrisa en el rostro. Valeria lo observaba en silencio, reconociendo en él la estabilidad que siempre había buscado. No eran una pareja convencional. No había anillos ni promesas, solo una convivencia tejida de confianza y ternura. Y eso bastaba. Un año después, el parque principal de Puebla se llenó de risas. Sofía, con sus rizos oscuros y un vestido amarillo, corría tras un globo que se escapaba al viento. Gabriel la seguía de cerca, riendo, mientras Valeria los observaba desde el banco. El globo se elevó hasta perderse entre las nubes, pero Sofía no lloró. Corrió de vuelta a sus padres, riendo con esa inocencia que todo lo cura. Gabriel se agachó para levantarla, y Valeria se levantó del banco. Sus manos se encontraron sin pensarlo. Por un instante, el mundo volvió a quedarse quieto. El sol caía sobre los árboles, tiñendo el cielo de oro. Valeria miró a Gabriel, luego a Sofía, y comprendió que había llegado al lugar correcto. La familia no siempre nace de la sangre, pensó, mientras el viento agitaba su cabello, sino de quienes deciden quedarse cuando todo se derrumba. Y allí, entre risas, viento y luz, comenzó verdaderamente su nueva vida.